Bienvenidos a este espacio de transmisión de conocimiento y de experiencia, alter ego, finanzas y otras hierbas. Como ustedes saben, siempre andamos buscando personajes con experiencia, con un montón de conocimiento que nos puedan apoyar a trasladar a todas esas generaciones que vienen toda su experiencia y su conocimiento. El día de hoy, por supuesto, no es la excepción. Tenemos a un personaje carismático, con historia y que realmente desde mi vida significa un aspecto muy importante, y mis amigos que han vivido conmigo aquí, han visto algunas cosas, van a saber por qué. Vamos a conversar en este momento con don Pedro, que es el dueño del café Don Pedro. Bienvenido, don Pedro. Hombre, gracias Álvaro por tan bonito entrada de que estamos en tu corazón. Para empezar, yo me llamo Pedro Dalmau, soy ya el cuarto don Pedro que existe, soy la cuarta generación. Tenemos ya en el café Don Pedro, tenemos 64 años, este año estamos celebrándolo. Este negocio lo empezó mi abuelo, que viene de Cuba, con mi papá, mi mamá, mi abuela, que daba clases de cocina. Y así es como empezó el Café de Don Pedro, que era el primer programa en vivo de El Salvador. Y mi papá decidió ponerle ese nombre porque era conocido el Café de Don Pedro por su programa en televisión. Que yo soy periquitín, así me dicen mis buenos amigos y mi familia, porque soy ya el chiquito de los Pedros. Entonces aquí estamos manteniendo la unión familiar y siguiendo lo que ellos empezaron, trabajando duro. Y estamos para servirte, o sea, y para platicar esta tarde contigo y ofrecerte lo que quieran. Muchas gracias, don Pedro. Realmente es para mí un honor tenerlo en un programa, pero un gran honor. Nosotros tenemos como protocolo que el invitado se presente, digamos, quién es, dónde ha estudiado, dónde ha nacido. Puedes contar un poco la historia también, digamos, pero para entender un poquito el tema que vamos a tratar específicamente es sobre el Café Don Pedro y su historia, porque el Café Don Pedro, para entenderlo, realmente hay que entenderlo de dónde viene. O sea, es uno de los pocos negocios longevos, porque ha tenido muchos años y todavía sigue. Hay muchos negocios que nacen y ni los 5 años duran ni ahí están. Entonces, ustedes se han mantenido durante una cantidad de años bastante importante. Entonces, queremos saber quién es Don Pedro y de dónde viene el nombre, de dónde viene todo el concepto, ¿verdad? Bueno, y de hecho, ¿por qué café, verdad? Porque hasta el nombre ya lleva Café Don Pedro, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, yo soy, como dije al principio, periquitín. Mi papá vino en 1946. Él es cubano de Camagüey y él era técnico mecánico de cajas registradoras. Él trabajaba en la National Cash Register, en la NSR, y lo mandaron para que viniera a arreglar registradoras aquí a Centroamérica. Claro, en ese tiempo solo tenían cajas registradoras los bancos grandes. Y entonces él vino, y un cipote de 19 años, tenía 19 años entonces, y el sueldo lo que tenía venía bien, con un buen sueldo, y se enamoró de El Salvador. Y también se enamoró de mi mamá. Eso te iba a preguntar, si El Salvador tenía nombre, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que viene ese es el inicio de la familia Dalmau, viene El Salvador. Okay. Entonces, en 1950 se casa con mi madre, y para la boda vienen mis abuelos, mi abuela Celia y mi abuelo Pedrito. Y mi abuelo se enamoró de aquí, que ya jamás regresó de Cuba, pero ni siquiera a pagar deudas. A saludarme, nada. Él se quedó. Ya. Él se quedó. Y así es como empieza los Dalmau aquí. Mi papá era vendedor, después de la NSR, era vendedor de tractores. Y mi abuelo era vendedor en la Washington, en la Westinghouse. Vendía lavadoras y secadoras y cocinas. O sea, eran vendedores, gente de trabajo. Siempre ese es el ejemplo que me dieron a mí, es de ser gente de trabajo y trabajar. Entonces mi abuelo vendía hasta pescado en bicicleta y andaba en pescado, tin, 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 en el timbre.
Bueno para los negocios. Sí, bueno, y ustedes eso lo vendían en Cuba, pero aquí en El Salvador no, y se hizo famoso también en su vecindario, claro, de vender pescado. Y allá por 1957, perdón, me estoy yendo a la historia del Don Pedro y me preguntaste por la mía primero, voy a empezar por la mía. Pues yo nací en 1954, tenemos una hermana mayor y otro hermano más chiquito, somos tres. Mi mamá es Tula, ella es originaria de Guazapa. Ella la familia, pues éramos tres hermanos, y mis abuelos y mis papás. Yo soy perico del Externado de San José. 100% perico. 100% perico. ¿Cómo se llama? Yo tuve una infancia alegre, pero mis papás trabajaban mucho, porque siempre pasaban en el Don Pedro, mis abuelos también, entonces yo era muy consentido y mi papá me tuvo que mandar a una academia militar para enderezarte un poquito. Enderezarme un poquito. Entonces yo me gradué en una academia militar en Riverside en 1973. Ya vine, ahí es donde me dieron carácter y me enseñaron un poquito de disciplina. Y regresé y empecé a estudiar en la UCA. Soy técnico en mercadeo. Me gradué en 76. Pero yo desde chiquito tenía definido que el Don Pedro era mi futuro. Siempre me gustó estar aquí. A mí, si me castigaban, me ponían detrás del palo. O sea, aquí, si yo quería permisos para ir a una fiesta, tenía que trabajar aquí en las noches. Empecé desde lavar trastes. Entonces, yo soy restaurantero de sangre. O sea, que eso es un momento importante porque sabes cómo funciona el restaurante, no solo la parte, llamémoslo así, de negocio, sino todo lo que está atrás en la forma de operación, ¿verdad? Me imagino. Sí, yo soy de los que te puedo hacer de todo. No soy chef, no me considero chef, pero te puedo hacer cualquier plato del café de Don Pedro. Claro, yo dependo de mi esposa, por ejemplo, en la cocina. Estoy casado, tengo 5 hijas, tengo 7 nietos, somos una familia unida y trabajadores. Siempre mis abuelos y mis papás siempre hemos sido familias unidas, cada quien con su pila y su locura. Y si besan de un modo, de otro modo, pero vivimos y somos familia de fe, creemos en Dios y ahí vamos, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, nuestras fortalezas, pero ahí estamos manteniendo el origen del café de Don Pedro. El origen del café de Don Pedro se debió que Boris Cesarsky fue a Cuba a comprar los equipos para poner el primer programa en vivo, para traer lo que es ahora el TCS, que es el número 1 en los medios de comunicación. Y entonces iba a ser el primer programa en vivo. Y en esos tiempos no había un locutor así de como hay ahora, de tantos profesionales. Y le contaron de que había un señor cubano que era carismático y lo llamó. Fue mi abuelo y lo entrevistó, y mi abuelo, que sabía de televisión, pero como era medio pajero, mentiroso, chico, ya. Y entonces bueno para el verbo. Y don Boris era joven, un muchacho de 26, 27 años. Siempre lo respeté porque para mí fue un hombre visionario. Y entonces lo contrató a mi abuelo, y dicen que el primer programa mi abuelo no quería salir porque tenía miedo. El clásico miedo escénico, ¿verdad? Sí, pero salió adelante, y mi abuelo en los finales del 50 fue muy famoso porque era como Don Francisco en Sábado Gigante ahora. Y mi papá, cuando aquí se llamaba Hollywood Driving, lo compró, que por cierto no se lo querían vender porque era extranjero, porque era cubano, eran otros tiempos. Se lo compró el mejor amigo de mi papá, Fabricio Quijada, y después se lo revendió a mi papá. Y el nombre que le pusieron es debido al programa en vivo que tenía mi abuelo. Entonces ya tenía como que el hijo de Don Francisco le haya puesto Sábado Gigante a su restaurante. De ahí viene como el nombre y el origen del café. Okay, de acuerdo. Entonces vendíamos todo menos café. No, eso es broma. Siempre vendemos café, pero no somos especializados en que te va a tomar. Una cafetería, sí, necesariamente. No, eso no. Entonces de ahí viene el nombre Café de Don Pedro. Entonces mi abuela era la que daba clases de cocina en televisión también, y ella, por decir así, era la experta culinaria. Y todos los platos que tenemos, que son originales, los empezó ella con mi mamá. Mi mamá fue el ejemplo de nosotros
hablar vulgarmente, de echar riata, pues. Mi madre sí era la que pasaba aquí desde 6 de la mañana hasta 12 trabajando, y fue el ejemplo que hemos tenido nosotros de trabajo. Okay. Digamos que aquí nació todo, ¿verdad? Aquí nació todo, pero en esta esquina. Sí, hubo un momento en que hubo algún tipo de crecimiento, de expansión a otros lugares. ¿Quién vio eso? ¿Quién vio ese contexto? En los años, somos una familia de comerciantes que siempre andamos locos inventando qué hacer. En los años 60, mi papá puso el restaurante Don Pedro, se llamaba. Aquí era el drive-in, el café de Don Pedro. Una cuadra arriba era el restaurante, el café de Don Pedro. Era más fino que el drive-in. Okay. Era ahí es donde ya toda la juventud empezó a ir a una cuadra. Pero todo es un ciclo de vida, y el terreno también lo hicieron lo que es ahora un edificio, y entonces ya nos renovaron el contrato. Después vino la guerra y nos estuvimos tranquilos en la guerra. Yo me fui a los Estados Unidos con mi hermana. Ahí pasé desde el 80 hasta el 92. Ahí tuve yo la dicha de trabajar con mi cuñado, que nos dieron concesiones de unas universidades de manejar las cafeterías. O sea, yo siempre he estado en negocios de comida. De comida. Entonces, cuando ya fue la que se firmaron la paz en 1992, entonces regresé. Ya estaba grande, pues ya tenía 28 años, entonces con mi papá me ayudó para poner el Don Café de Don Pedro en Autopista Norte. Yo traje ahí el concepto, fue el primer concepto de Sport Bar aquí en El Salvador. Cierto, no había. Era el único, y te digo porque yo en ese entonces estaba, digamos, iniciando un poco la universidad ahí a medias, y era algo bien diferente que no había en ese momento. Correcto. Entonces ahí pusimos el Sport Bar, también salió el karaoke, que mi papá, como andaba metido en cosas del turismo, se fue a China en un de sus viajes y trajo el karaoke. Y fuimos también el primer restaurante de que pusimos el karaoke así comercialmente. Entonces yo traje de Estados Unidos también la idea del balde cervecero, y eso es lo que sentimos que hemos hecho patria, pues, porque hoy el balde cervecero eso. El primer lugar fue el café de Don Pedro en traer eso, el karaoke, pues todo restaurante lo tiene. El café de Don Pedro fue el primero que lo hizo. Sport Bar hoy es obligación tener pantallas para ver los partidos. Eso, el café de Don Pedro fue el primero en traer. Bueno, recuerdo solo comentarte que cuando yo vine aquí al país de regreso, porque me tocó la misma situación que a ti, que por la guerra salí, estaba el Mundial de Estados Unidos 1994. Y claro, como el Café Don Pedro tenía unas grandes pantallas, ¿verdad? Ahí nos íbamos a ver los partidos, ¿verdad? Con mis amigos. Entonces, no había otro modelo de negocio, otro que tuviera ese concepto, que vendieran comida, bebida, y además una pantalla grande donde podías ver a una distancia bastante lejos el partido y estar en tu mesa conversando y viendo el partido también, ¿verdad? Ese era el concepto. Y fue muy bueno. Ahí pasamos desde el 92 hasta el 14, parece, porque son ciclos de vida. Entonces el terreno, como son alquilados, ya no, vendieron el terreno, que hoy es una gasolinera. Okay. Lo mismo nos pasó después en el 98. Llevamos el mismo concepto a Merliot, solo que ahí pusimos el concepto driving, una piscucha, y el concepto norte. Sí. Los unimos, y también tuvo buena aceptación de los tecleños ahí arriba. Ahí pasamos 15 años, que fue el ciclo de arrendamiento del terreno. Después se nos antojó que ya lo estábamos cerrando porque ya nos iban a quitar los terrenos. Lo pusimos entonces en el Trébol, que pusimos el Don Pedro Blue, un Don Pedro de más. Ahí pasamos 5 años, y cuando renovamos el contrato nos quisieron subir el alquiler y no nos iba tan bien como para pagar el alquiler. Y el aire acondicionado nos fue alto caro, que ahí sí me fui por voluntad propia, no porque el negocio era malo, sino de que no le vi futuro. Ya estábamos trabajando para el dueño para el cura, como dicen. Para el cura. Entonces ya no, donde tuvimos la mala experiencia sí fue en Soyapango, que ahí quisimos darle a la gente de Soyapango otro nivel de Don Pedro, un poquito más
más de lujo, más fino, baños de acero inoxidable, cuarto de... Pero ahí sí pusieron lo del bus y entonces cerraron la calle. Tuvimos muchos problemas, ahí solo duramos 3 años. Ahí sí nos fuimos, ahí ha sido el único Don Pedro que no nos ha ido bien, fue Soyapan. Pero así es el negocio. Pusimos otro en Sonsonate, yo me aventuré ya de viejo, hace 4 a 5 años ya en Sonsonate, no me picó tampoco. Puse uno en esquina, en Santa Tecla, pero ya son otros conceptos, ya era un Don Pedro más chiquito y también era pagar solo alquiler y también me fui. Okay. O sea que hemos triunfado, hemos fracasado también. Eso es un momento importante. Jóvenes que nos están siguiendo, empresarios en Alter Ego Finanzas y Otras Hierbas, estamos conversando con un personaje que tiene un negocio histórico, con mucha historia aquí en El Salvador. Más de ¿cuántos? 64 años 64. Tenemos aquí. O sea, una trayectoria completamente. Por favor, no se despeguen donde están. Si se van a ir un ratito para darle clic y suscribirse a aquellos que no le han hecho, ¿verdad? Por favor, síganos. Estamos trayéndole a un personaje que tiene un cúmulo de historia y después de este pequeño espacio continuamos. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, Finanzas y Otras Hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, Finanzas y Otras Hierbas con un personaje histórico. Estamos entrevistando a Don Pedro del Café Don Pedro. Don Pedro, ¿cuál es el concepto del Café Don Pedro? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Qué es lo que ustedes sirven? ¿Cómo atienden? ¿Qué es el tipo de comida o cómo funciona esto? La verdad es que nosotros lo que tratamos de dar es cariño. Okay. Son las cosas que salen del corazón, pues, y darle al cliente lo que es uno. No andamos copiando recetas ni... Claro, somos el restaurantero, siempre lo digo que es como un pintor, que cada pintor te dibuja cualquier modelo, pero te la dibuja distinto. Con su propio estilo, digamos. Su propio estilo. Okay. Entonces eso es lo que el Café Don Pedro siempre ha tenido. Nuestras hamburguesas son nuestras hamburguesas, nuestros hot dogs son nuestros hot dogs, nuestros sándwiches son nuestros. ¿Qué le ponemos? Pues cariño, porque no tenemos una receta, algo de que sepa distinto. Nuestro famoso postre, el merecumbé. Si el merecumbé es un merengue, que todo el mundo lo puede hacer, pero nuestro merecumbé a nosotros nos queda de una manera que nadie lo puede igualar. Cosas de Dios, son bendiciones, porque solo es clara y huevo batido con azúcar, pues, o sea, y todo el mundo sabe la receta. Pero en el Don Pedro lo hacemos diferente. Te comento algo, yo una vez vine y pedí enchiladas. Yo siempre vi en otros lugares y las enchiladas les dan como así bien, o sea, bien austeritas, con un poquito de cosas. Entonces yo no tenía hambre, ¿sí? Y pedí unas enchiladas, venían 2. Sí, las enchiladas Don Pedro. Pero era un volado que, mira, o sea, dije, juez, o sea, y según yo lo había pedido porque no tenía, no me la pude terminar. Entonces, bien preparada, con suficiente comida, bien estructurada. Es como la pasión que le ponen a cada cosa que hacen, ¿verdad? Eso es lo que yo recomiendo, es hacer las cosas con pasión. Hoy está de moda que te metes a internet, lo googleas, como dicen, y copias. Es que si no le pones pasión, no te va a salir, no te sale nada. Hay que ponerle hay que ser creativo y creer en uno
y entonces darlo. Eso es lo que hay que hacer. Y mi abuela era así, mi mamá era así, mi papá también. No somos de cuna gastronómica, los grandes chefs ni nada, sino que en realidad lo que hacemos es como tenemos ese don de servicio y lo que nos inventamos es para alegrar al prójimo, para alegrar al cliente. Ahora, por ejemplo, me llama la atención que del concepto original crearon esta terraza. Y además crearon aquel espacio. Entonces, ¿cómo se les ocurren esas cosas diferentes? Es que le tenemos que dar al cliente, si venís al Don Pedro que tiene 64 años, a lo mismo, llega un momento en que ya no querés a lo mismo. Sí. Entonces tenés que estar poniéndote al día constantemente, nuevas ideas, renovando, dándole cosas nuevas, claro, con el mismo sabor, manteniéndote tus platos predilectos, quitando los malos, poniendo los buenos, inventando. Y estos son... creímos que esta brisa que está aquí fresca, pasar las tardes es más fresco y lo hicimos y la gente nos ha respondido bien. Mira, una pregunta, ¿y cómo haces, o sea, eso que tú pensás y que tú digamos, interiorizas de cómo se debe tratar al cliente, cómo lo trasladas a las personas que trabajan contigo? ¿Cómo? Porque realmente lo viven. Yo me ha tocado ahorita, precisamente antes de comenzar, con 2 personas, súper amable, el servicio en tiempo, sumamente respetuosas. O sea, hay un concepto ahí, ¿cómo haces para trasladarlo a que las personas que trabajan contigo lo respiren? Yo no me considero buen jefe, nunca. Yo no me considero buen jefe porque tengo un temperamento nervioso. ¿La verdad? Entonces, si aquí está lleno, aquí tenemos 350 personas, yo empiezo a trabajar. Entonces, empiezo como, ya soy el sargento estamos tirando balas, así les digo yo a todos mis empleados, o sea, somos soldados y te empezamos a tirar balas. Yo creo que son así porque miran el ejemplo. Yo no soy de los... Don Pedro no viene a cruzarse los brazos, a estar tomando cerveza con un amigo y ellos trabajando. Yo vengo a trabajar y siempre he creído que mi don es que trabajo más o igual que ellos. Entonces ellos miran eso. Claro, aquí viene el Don Pedro y mira que todas las meseras hablan fuerte, gritamos, porque vengo de una familia cubana y los cubanos son gritones y somos de temperamento así de hablar fuerte. Entonces hay veces que yo me paso en ese sentido, me paso en exigir, pero no ofendo, sino que me paso en que estoy pensando en que le tenemos que llevar las boquitas a aquel cliente, que no han recogido el traste sucio, que el parqueo está lleno y tengo que ir a salir corriendo a parquear un carro, que el baño sí está limpio. Entonces son muchas cosas que el capitán del barco tiene que estar controlando. Entonces creo que mi personal tiene ese don de servicio que lo ha visto poco a poco. Son de años, son luchas de años, de esfuerzo. Y entonces es el único lugar que te tratan. ¿Qué tal, don Alba? ¿Cómo está usted? Después de todos los problemas que tenés. Y entonces eso es característico. Yo creo que el Don Pedro somos un negocio familiar. Entonces siempre he tratado, somos familia pues. Y nos conocemos nuestros defectos, nuestras facultades buenas y los malos. Y ahí vamos. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes sirven desayunos? Damos desayunos, almuerzo y cena. O sea, sirven los 3 tiempos, los ¿verdad? 3 tiempos. Hay gente que no sirve desayunos, solo almuerzo y cena. Hay gente que sirve desayunos y almuerzo, pero no de cena. Ustedes agarraron completamente todo el contexto. Es que ya el café de Don Pedro actualmente en la Roosevelt, ya no estamos en el centro, pero estamos casi. Entonces es un lugar que para la gente ir a trabajar es un punto. Hay muchos puestos de trabajo alrededor, entonces necesitan ese servicio. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos o darle al cliente lo que ellos piden. Y ese es el servicio que nos pidieron. Nos pidieron almuerzos económicos, nos pidieron desayunos económicos, cenas económicas, siempre mantener el ambiente alegre, jovial. Y eso es lo que mantenemos. O sea, nuestros precios, siempre tenemos la política de que nosotros no damos precios caros, pero tampoco somos mercados porque tenemos los mismos servicios, estamos con los de la ley, pagamos impuestos, pagamos todo. Entonces,
No podemos dar lo más barato. Para ti, ¿cuál es el secreto o la razón por la cual Café Don Pedro tiene tanto tiempo y sigue vigente? ¿Qué es lo que ha hecho que durante tanto tiempo siga vigente? Porque este rollo se llena a morir. Entonces, ¿qué es esa parte que se ha mantenido? Porque si bien estuvo tu abuelo, después tu papá y tú, hay algo que los tres han hecho que hace que se mantenga esa fidelidad de la clientela y que venga. ¿Qué es tu concepto? Que hemos seguido, o sea, yo he seguido, o sea, mi abuelo nos enseñó a trabajar, mi abuela, o sea, fueron ejemplos a mantener un ideal. Y el café de Don Pedro está en nuestra sangre. Ya no puedo yo vivir sin el café de Don Pedro. Mis hijas vienen con el mismo sentimiento, ya está en ti. Entonces, es nuestro mundo, es nuestro ser. Entonces, damos lo que somos. Entonces, por eso es que lo hemos mantenido, porque no lo vemos como un negocio que fue un negocio de mi papá o un negocio de mi abuelo. No, es mi negocio. Si hablas con mis hermanos, es mi negocio. Mi hermana es propietaria del café de Don Pedro y habla mi Don Pedro. Mi hermano, mi Don Pedro. Mis hijas, mi negocio, o sea, lo tenemos en la sangre. Y entonces estamos como comprometidos a darle eso al cliente, a darle ese amor, ese servicio, esa calidad. Te quiero comentar algo. Yo tengo experiencia en empresas familiares. Muchas empresas familiares, por una razón que desconozco, a veces los hijos no quieren ingresar a trabajar en empresa familiar porque se sienten que mejor en otro lado, no sé qué. Me llama mucho la atención eso, que todos estén integrados en hacer que esto funcione. ¿Cómo lo haces? ¿Les hablas de esto o simple y sencillamente al verte trabajar y al verte funcionar el negocio, ellas mismas han respirado esta condición? ¿O tú les conversas, miren, en su futuro hay que meterse en esto? ¿Cómo se maneja eso? Imagínate, o sea, los que nos oyen, que se imaginen la casa donde viven. ¿Qué es la casa? ¿Es la casa de mis papás o es nuestra casa? Es nuestra casa. Y cuando salís con tus amigos, anda, déjame a mi casa. ¿Ok? No dicen, anda, déjame a la casa de mi mamá, sino anda, déjame a nuestra casa, a mi casa. Pues el Don Pedro para la familia es lo mismo. O sea, así nos educaron de que el Don Pedro es nuestro. O sea, yo digo, el Don Pedro es mío. Y es de la familia, no es mío, pero para el Don Pedro es mío. Yo soy Don Pedro y me llevo los aplausos, pero detrás de mí hay toda una familia, todo un apoyo. ¿Y cómo haces tú para ir midiendo qué quiere la gente, digamos, en comida, en ciertas condiciones? ¿Cómo me dice eso? ¿Qué está pegando? Tenés que hablar con los clientes, mis clientes son bien, que la cual lo agradezco. Pero hay veces que comentamos en familia que creemos que nuestros clientes son bien exigentes. En el aspecto, si yo te hago una sopa de gallina mala, dámela. Rápido, y me protestan y me reclaman y no muy dulcemente, por decirlo así. Y vamos a otros restaurantes y nadie, o sea, si protestan, no quiero protestar, que no sé qué cosa. Yo no tengo esos clientes, mis clientes son bien radicales. Yo creo y sí, tal vez aprovecho, ya que me vino a la mente de hacer un reclamo de esos clientes que reclaman en Facebook por los medios. Creo de que eso no hace ningún bien a tu restaurante porque somos humanos y cometemos errores. Entonces esos juicios que es para sentimos, y eso no lo estoy hablando como Don Pedro, sino claro, como todos los restaurantes. Creo que eso es para hacer más daño. Por cierto, tú has formado parte de la Asociación de Restauranteros, sí, ¿verdad? Yo soy fundador y he sido presidente de la Asociación de Restaurantes. Y estamos en la lucha y hoy lo maneja Leo Guzmán y lo maneja muy bien y estamos muy contentos. El donde Leo, allá por la UCA, por ahí. Exacto, por frente. Sí. Él es el presidente, lo maneja muy bien la gremial. Y entonces ahí estamos. Entonces siempre cuando nos reunimos los restauranteros sentimos que esas críticas son más negativas que positivas, porque las positivas son las que nos hacen mejorar a nosotros, que te dieron más servicio una mesera. Dame la queja
y yo voy a hablar con Pero la a ti, mesera. no, mí, no que lo abra así en público, así. O sea, sin sentido. no lo vemos con sentido, lo vemos más que, o sea, como perjudicial eso, no lo creemos como que es una queja positiva. Así lo miramos la mayoría de No, y restauranteros. toda una cosa, yo creo que tienen razón, si yo quiero que cambies algo, te lo digo a ti. Exacto. Pero si se lo digo a los demás, es que a ti que te estoy queriendo joder. Hay veces ¿no? que mis meseras cometemos errores, Sí, o sea, y eso es cierto. También aquí pasan 300 personas diarias, 400, y errores cometen, somos humanos. Esto es todos los días y todos los días. Pero hay que comprender eso. Está bien que nos digan que la mesera te ha atendido mal. Tal vez tiene al niño enfermo, tal vez tuvo problemas en la familia, un montón de circunstancias ajenas. La gente no lo ve, ¿verdad? Exacto, Obviamente, ellos, pues, sí, o sea, no lo miran. Entonces, esa es la juventud, Claro, o sea, sí, sí. entonces eso son gajes del oficio, cosas Claro. diarias. Don Pedro, muchas gracias por haber participado en el programa, muchas gracias por aceptar la invitación. Nosotros estamos casi haciendo un protocolo que todo invitado antes de cerrar el programa se despida dando algunas recomendaciones, sugerencias. Nos ven estudiantes. De hecho, yo tengo un sobrino que quiere ser chef, o sea, está bien involucrado en esto de la comida. Antes eso era imposible, era casi un pecado meterte en eso. Hay empresarios, pequeños empresarios que a veces ven las cosas un poquito difíciles, o sea, este rollo no siempre es para arriba para abajo, y nos están viendo empresarios también de un tamaño importante que aprenden de gente que ha tenido bastante experiencia en el medio. Partiendo de los distintos tipos, digamos, de audiencia que tenemos, nos gustaría que te refirieras a ellos con unas 2, 3 recomendaciones en general que pudieras compartir de tu experiencia como restaurantero, de tu experiencia también generacional, o sea, cómo lograr sobrevivir un negocio tanto tiempo. Eso es Dios me guarde, o sea, hay gente que no logra ni la primera generación, no se diga pasar la segunda. Entonces, ¿qué les puedes trasladar desde tu experiencia? Porque parte de lo que buscamos en el programa es que esto les sirva a los que vienen como alguna guía de algunas condiciones que puedan aprender de los que ya pasaron, de los que ya tuvieron problemas, de los que ya han recorrido, y en tu caso pues ya tenés un buen recorrido. ¿Qué les podrías decir, digamos, a las personas que nos están escuchando en ese contexto? Hombre, muchas gracias por tu confianza de que yo pueda aconsejar. Voy 100%, a hacer, no me considero ejemplo. No, mira, yo y te digo una cosa. Vuelvo a repetir, para mí el Café Don Pedro tiene un revestimiento bien épico. Mis amigos que de aquí de El Salvador, que saben que me están escuchando, bueno, ellos me dijeron, mira, deberías de entrevistar a Pedro Dalmau, pues es parte de nuestra historia por varias condiciones. Todo el tiempo que tenés, todas las cosas que has visto, que has hecho, que han pasado, estoy 500% seguro que tenés muchas cosas que compartir con la audiencia que nos está escuchando, algunas cosas que ni las ven seguramente, ¿verdad? Bueno, el primer consejo tal vez a todos los emprendedores es que no le tengan miedo al fracaso. El fracaso, si uno quiere emprender, tiene que darle duro al fracaso y aceptar las consecuencias de un fracaso. Es duro y uno recibe críticas, etcétera, chambres, pero no hay que tenerle miedo, porque pasa el tiempo y después vienen los triunfos. Y en los triunfos, todas las personas que hablan mal de ti en un fracaso, después se tienen que quedar con la boca callada. O sea, pero no hay que tenerle miedo a los fracasos. La unión familiar es importante, ¿ya? O sea, que no somos distintos, cada uno es con distintas pilas, hay un loco, hay un sano en toda la familia, hay un cura, un policía, de todo, pero el amor de familia no se puede perder. Hay que estar unidos y siempre te dan ayuda, siempre están detrás de ti y uno está detrás de ellos siempre. Y lo que tenés en tu corazón, dalo. Eso es lo que es importante, lo que tenés aquí, dalo a tu prójimo y te va a ir bien. Don Pedro, muchísimas gracias, un honor tenerte en el programa, un tremendo honor, muchos éxitos para tu negocio. Para mí siempre
Café Don Pedro, un referente. Muchas gracias y de verdad por haber compartido con las generaciones que nos están siguiendo, con los empresarios que van comenzando y que obviamente poner un negocio de comida a veces comienza bien, pero hay unos tumbos, es parte de ese proceso. Muchas gracias por compartir todo y esperamos volver a tenerte en el programa en algún momento con otro tipo de negocio. Muchas gracias. Jóvenes, a los muy jóvenes, si no saben quién es, también. Pero en realidad, Café Don Pedro es toda una institucionalidad en El Salvador. Yo estoy seguro que hay un espectro bastante grande de personas y empresarios que han pasado por el Café Don Pedro en cualquiera de todas las condiciones que ellos tuvieron en Merliot, allá por Tránsito, aquí, el de Soyapango. Es una forma de atender a la gente, es un modelo que está pegado el servicio con la persona. Yo lo viví cuando era joven, lo sigo viviendo ahorita que ya no estoy tan joven. De verdad, un modelo a seguir, tercera generación. Yo soy experto en empresas familiares y las empresas familiares, solo el 30% pasa a la segunda generación y solo el 15, del 10 al 15% a la tercera. Perdón, 30 a la segunda, 15 a la tercera. Estamos hablando con la tercera de una forma exitosa, con todo el tumbos, todo el tiempo que han durado. Todos los empresarios deberían de escuchar y aprender algunas cosas que aquí hemos hablado que son importantes para que sus negocios se mantengan. Jóvenes, cuídense mucho, pórtense bien. Si se portan mal, me invitan, solo me avisan dónde es para llegar después. Estamos con Don Pedro Dalmau, toda una institucionalidad. Nos vemos, denle clic. Por favor, seguirlo siempre. Los que puedan venir, vengan. Se los recomiendo 500%. Don Pedro, muchas gracias por estar en el programa y de verdad... Álvaro, fue un placer estar aquí contigo. Un placer. Es tu casa.